Estamos de regreso en la Central de Informaciones en nuestro segmento de vuelta al colegio porque falta muy poco para que inicien las clases y muchas veces los niños no quieren ir al colegio. A veces puede ser una situación que se presente eventualmente, pero ¿qué pasa si esto se vuelve ya recurrente? Estamos hablando de un problema del niño, médico o algo que está pasando en el colegio. Vamos a conversar en estos momentos con el doctor Walter Dávila, quien es psicólogo y psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, a veces pasa, ¿no?, que es usual que uno mismo recuerda que a veces simplemente no quiere ir al colegio por un tema de flojera, pereza o lo que fuera. Pero ¿qué pasa ya cuando esto se vuelve recurrente? O sea, ¿qué tendría que alertar, digamos, a los padres? Claro, habría que ver en primer lugar qué es lo que está pasando con el hijo. De repente es un niño que tiene baja autoestima y es inseguro, o de repente le están haciendo bullying, porque a veces cuando el niño tiene maltratos constantemente en el colegio por parte de sus compañeros, le da miedo, vergüenza, temor ir al colegio, o de repente también puede estar enfermo porque no sabemos. Claro. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué no quiere ir al colegio? ¿Hacia dónde va mi hijo? ¿Y cómo podemos nosotros manejar esto y darnos cuenta hasta qué medida él tiene un problema médico, un problema psicológico, o de repente un problema de autoestima, un problema que tenemos que trabajar? De acuerdo. Ahora, si el niño simplemente no quiere ir al colegio por un tema puntual, es una vez al mes, una vez cada 3 meses, ¿eso representa un problema? ¿O es simplemente tenemos que ser un poco más permisivos? Y ya, bueno, si no quieres ir hoy día, te lo voy a pasar. ¿Cómo manejar eso? No, pero tampoco, pues no, porque el niño tiene que ser responsable. De acuerdo. Entonces hay que enseñarle al niño que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, y la responsabilidad es parte de su desarrollo personal. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo voy a decir que porque ya hacía el colegio todo este mes, la próxima semana, o el próximo mes, o el próximo semestre no vas a ir. Tiene que ir constantemente al colegio para que asume su responsabilidad. No, que yo le preguntaba por un día, ¿no? De pronto, bueno, pero si está bien justificado, un problema o no, pero si está bien justificado tal vez, pero si él quiere ir, no quiere ir sin ninguna razón, entonces hay que ver qué está pasando ahí. De acuerdo, y eso es a lo que quería llegar. ¿Qué tendríamos que observar? ¿Qué tendría que llamarnos la atención de pronto en algo, en la conducta, en la forma de cómo se comporta, cómo llega? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Claro, si yo veo, por ejemplo, que el comportamiento está cambiando, antes era mi niño alegre, contento, estaba muy motivado, con deseo de estudiar, y de la noche a la mañana comienza a bajar su rendimiento escolar, ya no quiere ir al colegio, o de repente llega pues con el cuaderno destrozado, o de repente viene con la mochila todo rota, ya anda deprimido, con deseo de repente estar en casa, no salir, me está diciendo que algo está pasando en el colegio, que posiblemente haya de repente compañeros que le están haciendo bullying, o haya compañeros que lo están maltratando, y que él, como él tiene una actitud muy pasiva, no es asertivo, se deja manipular por lo demás. Pero a veces es complicado llegar a eso, ¿no? Realmente como padres entender qué es lo que está pasando con nuestro hijo en un espacio donde pasa casi todo el día, ¿no? Una cantidad importante de horas. Entonces, ¿cómo realmente darnos cuenta qué es lo que le está pasando? ¿Cómo dialogar con nuestro hijo, sobre todo cuando es un niño pequeño, para que nos tenga la confianza de decirnos si está pasando esto o no está pasando lo otro? Claro, lo primero que tiene que ver es una buena comunicación. Yo no tengo por qué juzgar a mi hijito o a mi hijo, porque a veces los padres comenzamos a juzgar, comenzamos a reprimir, y los niños nos agarran miedo, o sea, no nos cuentan, no porque no quieran, sino porque él dice, si le cuento a mi papá, o no me va a creer, o de repente me va a comenzar a reprimir y más miedo me va a dar. Entonces, de acuerdo, si no quiero ir al colegio me va a decir, anda igual. Exacto, entonces eso va a inhibir su conducta para no manifestar de manera adecuada lo que le está pasando. ¿Cómo podríamos entonces preguntarle? ¿Qué preguntas podrían darnos? Primero, ganarse la confianza, ¿no? Ganarse la confianza. Si es un niño, por ejemplo, hijito, ¿cómo te va en el colegio? Cuéntame qué has hecho. Y si es más niño también, inclusive se puede trabajar con los cuentos, o con las técnicas proyectivas que son los dibujos, porque los niños manifiestan sus emociones en el dibujo. Cuando un niño escribe o dibuja y cuéntame un día, un momento en tu colegio, sin darse cuenta el niño va proyectando todito su problema lo que está pasando en el colegio. Entonces eso puede ser una señal importante. Es muy importante, ¿no?, las pruebas proyectivas en niños, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces hay niños que no van al colegio porque están pasando por un periodo de adaptación. No necesariamente porque tiene baja autoestima. Un niño, por ejemplo, que recién va al colegio, o que lo han cambiado, claro, también de colegio, no tiene experiencia y es otro mundo. Adaptarse nuevamente para un niño es un mundo. Entonces ahí el padre tiene que comprender, tiene que acompañar al hijo, tiene que entenderlo que va a ir en un sitio donde no conoce a nadie. Entonces tiene que acondicionarlo poco a poco para que se vaya adaptando. ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita que van a empezar las clases, estamos algunas semanas, digamos, desde ya tendría que comenzar ese acondicionamiento. Claro, yo podría decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar el colegio donde vas a estudiar, pero con una actitud positiva, como feliz, contento, o sea, sin angustias. Claro. Porque el niño a veces observa la angustia del padre.
Entonces el padre feliz y contento, vas a estudiar, vas a conocer amigos, vas a conocer amigas, vamos al colegio. Entonces 15 días antes lo llevo al colegio. Acá tú vas a estudiar, este es tu salón, acá van a estar tus compañeros, acá tú vas a venir. Segundo día, el mismo día que va a venir a estudiar, entonces el papá un día antes le arregla las mochilas, feliz y contento, claro. Le arregla los cuadernos en la noche y lo acompaña. Si tiene la posibilidad de acompañarlo, ¿es lo mejor? No, tiene que acompañarlo. Tiene que acompañarlo. Claro, porque es niño. Ahora, si el niño en ese momento comienza a llorar, no está mal que la madre se quede un poco tiempo en el colegio y poco a poco lo vaya dejando. Eso en psicología se llama desensibilización sistemática, o sea, poco a poco para que el niño se vaya adaptando, progresivamente nos vamos alejando del niño. ¿Y cuánto tiempo tendría que tomar esa adaptación? Bueno, aproximadamente, con los estudios que se han realizado, aproximadamente 2 semanas. Ya. Pero a veces puede durar un poquito más o un poquito menos. Claro, es relativo, pero digamos más o menos tendría que ser para que se adapte, ¿no? claro. Y constantemente preguntarles cómo te ha ido en el colegio, si ya hiciste amigos, con quienes estás frecuentando también. Claro, la conversación y la comunicación es muy importante. De acuerdo. Hacer entender que lo que está haciendo es bueno para su desarrollo personal, enseñarle que él tiene que tener la capacidad para poder solucionar sus problemas y tener la capacidad también para defenderse, porque no toda la vida los padres van a estar con los hijos. A veces porque en el colegio le hacen bullying, o porque lo fastidian, o porque de repente le pegan, los padres están constantemente detrás de él. No, el niño también tiene que aprender a saber defenderse, porque no toda la vida nosotros vamos a estar con los hijos. Ellos también tienen que tener la capacidad de autoafirmarse, de protegerse y reclamar sus derechos de manera asertiva. De acuerdo. Ahora, cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que el niño no quiere ir al colegio y no conocemos el problema, sería adecuado también, por ejemplo, observarlo en otros ambientes, si ya no quiere ir al parque, o si no quiere ir a otros, o ya no se desarrolla como constantemente lo hacía, porque eso podía llevarnos a pensar, de repente no es solo el colegio, sino hay otra cosa de fondo que está pasando con el niño también. Claro, yo puedo estar pensando que el niño está pasando por una depresión. No olvidemos que la depresión es un estado de tristeza profunda que tiene síntomas a nivel cognitivo, a nivel físico. Es difícil a veces creer que un niño pueda estar... No, los niños sufren de depresión y más que los adultos. Y sobre todo que la manifestación de depresión en los niños es muy diferente que a los adultos. Por ejemplo, el niño se hace irritable, colérico, mientras que el deprimido adulto comienza a estar en su mundo. En cambio, el niño se hace colérico, rebelde, agresivo. Es igual expresivo, ¿no? Claro, enmascara la depresión de esa manera. Entonces, no necesariamente puede ser un problema del colegio, sino también puede ser un problema de depresión, que posiblemente haya problemas en casa. Por ejemplo, si los padres están discutiendo constantemente, o de repente hay otro niño en casa que recién llegó a este mundo, y a veces por los celos el niño también comienza a tener ese tipo de comportamiento. Por eso existen muchos factores para ver cuál es la causa del problema. Ahora, ¿sería adecuado también mantener una buena comunicación con los profesores, con los mismos padres de familia, ¿no? Estar siempre hablando, comentando, si es que ellos también podrían notar algo extraño, algún comportamiento diferente? Los padres deben estar al tanto de lo que hace el hijo, o sea, ir al colegio, conversar con los profesores, qué es lo que está pasando, cómo está mi hijo, académicamente si está riendo bien, cómo están sus compañeros, si están interactuando bien, si se está socializando, se está comunicando de manera adecuada, conversar con los padres de familia. O sea, existen muchas posibilidades para saber cómo se está comportando mi hijo en determinado contexto. ¿En qué momento debería, digamos, pasar a un especialista o buscar ayuda de un especialista? Ya cuando el niño comienza de repente se mete en su mundo, ya no quiere comer, ya no quiere salir, quiere estar en casa, llora todo el día, comienza a bajar de peso, ya no duerme bien. Entonces estamos hablando ya de algunos síntomas que necesariamente tienen que pasar por psicoterapia. De acuerdo. Ahora, ya que está por empezar las clases y que para muchos va a cambiar completamente la rutina, ¿sería adecuado de pronto armar un horario en casa o es mejor dejarlos, no sé, que cada uno se acomode? No, siempre hay que armar un horario. Tener un poco de disciplina. Claro, porque eso es parte de la disciplina y parte de su responsabilidad. Que el niño tiene que aprender para todo. Hay un tiempo para jugar, un tiempo para el colegio, un tiempo para las actividades domésticas, un tiempo para sus amigos, un tiempo para todo. Entonces el horario le va a permitir que el niño vaya poco a poco aprendiendo a tener un orden, porque la vida es un orden. Y justamente yo siempre decía que hay gente, por ejemplo, niños que no saben o no aprenden matemáticas porque no tienen orden en su vida. Cuando uno comienza a ordenar su vida, por dentro también se va ordenando, porque la vida es orden. Entonces es necesario que el niño tenga un horario para que se pueda ordenar. Muy bien, doctor Dávila, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por habernos acompañado esta tarde. Ya lo saben, la comunicación entre padres e hijos es sumamente importante. Vamos a una pausa, hablemos con más en la Central de Informaciones.